Quiero que pienses en la última vez que alguien te preguntó cómo estás. No de forma automática, no el saludo de pasillo. Una pregunta real. Y piensa en tu respuesta honesta. No la que diste, la que pensaste. Para una cantidad enorme de personas de esta generación, la respuesta honesta es alguna versión de lo mismo. Cansado, agotado, sin energía, sobrepasado, con ganas de parar pero sin saber de qué exactamente. Y lo más curioso no es ese cansancio en sí mismo. Lo más curioso es que cuando hablas con personas de tu edad, de tu entorno, de diferentes países, diferentes trabajos, diferentes situaciones de vida, encuentras exactamente el mismo cansancio, con las mismas palabras, con las mismas características, como si fuera un síntoma colectivo de algo que nadie ha diagnosticado todavía con claridad. No es el cansancio de haber trabajado demasiado físicamente, no es el cansancio de haber corrido un maratón. Es otro tipo de cansancio, más profundo, más difuso, más difícil de explicar. Un cansancio que no desaparece con dormir. Un cansancio que está ahí incluso en los días que no hiciste nada. Un cansancio de existir en este momento específico de la historia. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué esta generación está cansada de una forma que las generaciones anteriores no estaban. ¿Qué está produciendo ese agotamiento colectivo? ¿Y qué se puede hacer al respecto sin pretender que el problema es simple ni que la solución es fácil? Quédate, porque esto te describe más de lo que crees. Un cansancio que no existía antes. Empecemos por algo importante. Este cansancio no es debilidad. No es que esta generación sea más frágil que las anteriores. No es que los jóvenes de hoy sean menos resistentes que los de hace 50 años. Es que están enfrentando una combinación de presiones que no tiene precedente histórico. Y enfrentarlas sin las herramientas adecuadas, sin el reconocimiento social de que son reales y muchas veces sin los recursos para manejarlas, produce exactamente el tipo de agotamiento que estamos describiendo. Las generaciones anteriores tenían sus propias dificultades: guerras, pobreza, trabajo físico extenuante, enfermedades sin tratamiento, injusticias sistémicas profundas. No estoy romantizando el pasado, ni diciendo que antes era mejor. Estoy diciendo que las dificultades eran diferentes y que el tipo de dificultad determina el tipo de desgaste. El agotamiento de esta generación es en gran parte cognitivo y emocional, y es el resultado de vivir con una cantidad de información, de decisiones, de comparaciones, de exigencias, de incertidumbre, que el cerebro humano simplemente no estaba diseñado para procesar de forma continua. Hay un concepto en psicología llamado sobrecarga cognitiva. Ocurre cuando la cantidad de información y procesamiento que el cerebro necesita realizar supera su capacidad. Y tiene síntomas muy específicos que van a sonar familiares: dificultad para concentrarse, irritabilidad sin causa clara, sensación de estar abrumado por cosas que objetivamente no son tan grandes, fatiga que no corresponde con el esfuerzo físico realizado, y una especie de niebla mental que hace todo más difícil de lo que debería ser. Eso es lo que millones de personas están experimentando de forma crónica, no episódicamente, no en momentos de crisis, de forma crónica, como estado base. Y hay algo que hace esto particularmente difícil de manejar. Las generaciones anteriores tenían un vocabulario para su sufrimiento. El obrero que trabajaba 12 horas en una fábrica sabía que estaba cansado físicamente. ¿Y por qué? El soldado que regresaba de la guerra tenía un nombre para lo que le pasaba, aunque tardó tiempo en ser reconocido. Pero esta generación tiene un cansancio sin nombre claro, sin causa obvia, sin una narrativa cultural que lo valide completamente. Y cuando no tienes un nombre para lo que sientes, es muy difícil pedir ayuda. Es muy fácil concluir que el problema eres tú, que eres débil, que algo está mal contigo específicamente, cuando en realidad lo que está mal es el sistema en el que estás operando. A sobrecarga de información. Durante la mayor parte de la historia humana, la cantidad de información que una persona podía acceder en un día estaba naturalmente limitada. Lo que ocurría en tu aldea, en tu ciudad, lo que algunas personas contaban, lo que podías leer si tenías acceso a textos. La información era escasa y su escasez era protectora. Hoy, en un solo día, una persona promedio con un smartphone está expuesta a más información que lo que una persona de hace 200 años procesaba en toda su vida. Eso no es exageración. Es una estimación basada en el volumen de contenido que circula por las plataformas digitales
y el tiempo promedio que las personas pasan en ellas. Y el cerebro humano no evolucionó para procesar esa cantidad de información. Tiene límites reales y concretos en su capacidad de procesamiento. Cuando esos límites se superan de forma crónica, el resultado es el agotamiento cognitivo que estamos describiendo. Pero no es solo la cantidad de información, es el tipo. La información a la que estamos expuestos a través de las redes sociales y los medios digitales está seleccionada algorítmicamente para maximizar la respuesta emocional. Lo que más engancha no es lo neutral, lo informativo, lo tranquilo. Lo que más engancha es lo que activa emociones fuertes. La indignación, el miedo, la envidia, la euforia, la tristeza. Eso significa que el flujo constante de información al que estamos expuestos no es emocionalmente neutro, es emocionalmente intenso de forma continua. Y procesar emociones fuertes consume enormes cantidades de energía cognitiva y emocional. Hay un nombre para esto en la literatura psicológica reciente. Se llama fatiga de compasión o compassion fatigue en inglés. Originalmente se describió en profesionales de la salud y trabajadores humanitarios que estaban expuestos de forma continua al sufrimiento ajeno. Pero en la era de las redes sociales, todos estamos expuestos de forma continua a una cantidad de sufrimiento, injusticia, crisis y catástrofe que ninguna generación anterior había experimentado. Antes, las tragedias que afectaban emocionalmente a una persona eran principalmente las que ocurrían en su entorno cercano. Hoy, una persona puede despertarse con noticias de un desastre natural en un continente, desplazarse hacia el trabajo leyendo sobre una guerra en otro, almorzar mientras se entera de una injusticia viral y acostarse con las últimas noticias de una crisis política. El cerebro no tiene forma de distinguir entre una amenaza lejana que vio en la pantalla y una amenaza cercana que experimenta directamente. Responde emocionalmente a ambas, y esa respuesta emocional continua y acumulada agota. Esto no significa que debemos ignorar lo que pasa en el mundo. Significa que necesitamos ser mucho más deliberados sobre cómo y cuándo nos exponemos a esa información. Porque el consumo pasivo e ilimitado de noticias y contenido emocional no nos hace más informados ni más empáticos. Solo nos hace más agotados. La trampa de la comparación permanente. Existe un mecanismo psicológico profundamente arraigado en el cerebro humano que se llama comparación social. Durante la mayor parte de la historia evolutiva, este mecanismo era funcional y relativamente benigno, porque el grupo de referencia era pequeño. Te comparabas con las personas de tu aldea, de tu comunidad cercana, un grupo de 50, 100, quizás 200 personas. Hoy, ese grupo de referencia se expandió a literalmente miles de millones de personas. Y no cualquier muestra representativa de esas personas. La muestra más sesgada posible. Los mejores momentos, los logros más visibles, los cuerpos más trabajados, los viajes más espectaculares, los éxitos más llamativos de miles de millones de personas curada y editada para producir la mejor imagen posible. Cuando te comparas con eso de forma continua, la conclusión inevitable es que tu vida es insuficiente, que tú eres insuficiente, no porque sea verdad, sino porque la comparación es intrínsecamente imposible de ganar cuando el estándar es la versión más editada de los mejores momentos de miles de millones de personas. Y esto produce un tipo específico de agotamiento que es particularmente difícil de nombrar porque no tiene una causa obvia. No es que algo malo te pasó, es la acumulación de miles de pequeñas comparaciones que cada una por separado parece insignificante, pero que juntas construyen una narrativa interna de que no eres suficiente, que no tienes suficiente, que no logras suficiente, que no eres suficiente. Hay un fenómeno específico que los investigadores han documentado llamado FOMO. El miedo a estar perdiéndose algo, fear of missing out, es la sensación de que todo el mundo está viviendo una vida más rica, más emocionante, más significativa que la tuya, que hay fiestas a las que no fuiste, experiencias que no tuviste, oportunidades que dejaste pasar. Las redes sociales amplifican el FOMO de forma exponencial porque te muestran constantemente lo que otros están haciendo, y lo que te muestran es siempre lo mejor de lo que están haciendo. Nadie sube fotos de sus domingos aburridos, de sus relaciones con conflictos, de sus fracasos. Suben las vacaciones, las celebraciones, los logros, pero el FOMO no es solo sobre experiencias. Esta generación experimenta una versión amplificada y más profunda
que algunos llaman la fatiga de las posibilidades. Las generaciones anteriores tenían opciones limitadas. El hijo de un campesino probablemente iba a ser campesino. El hijo de un artesano probablemente iba a ser artesano. Eso era restrictivo y muchas veces injusto, pero también era cognitivamente simple. No había una ansiedad existencial sobre si estabas eligiendo el camino correcto porque los caminos disponibles eran pocos. Esta generación tiene acceso teórico a una cantidad prácticamente ilimitada de posibilidades. Puedes vivir en cualquier lugar, trabajar en casi cualquier industria, tener casi cualquier tipo de relación, construir casi cualquier tipo de vida, y eso que parece una libertad extraordinaria, produce en muchas personas una ansiedad paralizante. El psicólogo Barry Schwartz lo llama la paradoja de la elección. Cuando tienes demasiadas opciones, la decisión se vuelve agonizante porque el costo de oportunidad de cualquier elección es enorme. Eliges una carrera y todas las otras carreras que podrías haber tenido se convierten en fantasmas que te persiguen. Eliges una ciudad y todas las otras ciudades donde podrías haber vivido se convierten en dudas. Eliges una pareja y la cultura actual te bombardea constantemente con la posibilidad de que haya alguien mejor. Esa indecisión crónica, esa sensación de que nunca sabes si estás eligiendo bien, es agotadora y es específicamente moderna. El agotamiento de rendirse cuentas a todo el mundo. Hay una presión que esta generación enfrenta que las anteriores no tenían en la misma medida y que produce un tipo de agotamiento muy específico. La presión de ser visible, de rendir cuentas, de tener una opinión sobre todo, de posicionarse públicamente sobre cada tema que emerge. Las redes sociales crearon una cultura donde el silencio sobre ciertos temas puede ser interpretado como complicidad, donde se espera que las personas tomen posición pública sobre cuestiones políticas, sociales, culturales, morales, donde no compartir algo importante que está pasando puede ser visto como indiferencia, donde tu imagen pública está bajo escrutinio constante y cualquier contradicción puede ser señalada y amplificada. Eso crea una carga cognitiva y emocional enorme. La sensación de que siempre hay algo sobre lo que deberías estar informado, una causa que deberías estar apoyando, una injusticia sobre la que deberías estar hablando, y que si no lo haces, estás fallando en alguna responsabilidad moral. Los activistas y los académicos tienen un término para esto: activismo performativo o fatiga de activismo, pero va más allá del activismo. Es una cultura de rendición de cuentas pública permanente que agota incluso a las personas que no están particularmente involucradas en causas políticas o sociales. Y hay algo más que se suma a esto: la cultura de la productividad que se volvió dominante en las últimas 2 décadas, convirtió el tiempo libre en un recurso que hay que optimizar. Ya no es suficiente descansar. Hay que descansar de forma productiva. Ya no es suficiente hacer ejercicio. Hay que hacerlo con un plan optimizado. Ya no es suficiente tener un hobby. El hobby tiene que tener potencial de monetización o al menos de desarrollo de habilidades. Hay un concepto que la escritora Anne Helen Petersen popularizó en un artículo que se volvió viral. Lo llamó Burnout Millennial. Y su argumento es que los millennials y la generación Z fueron criados con la idea de que si se esforzaban lo suficiente, si se optimizaban lo suficiente, si hacían todo lo correcto, podrían tener la vida que les prometieron. Pero la realidad económica y social que encontraron cuando llegaron a la adultez no correspondía con esa promesa. Los salarios no alcanzaban para las expectativas que se habían creado. El mercado laboral era mucho más competitivo e inestable de lo que habían anticipado. La vivienda era cada vez más inalcanzable. La educación era cada vez más cara. Y la brecha entre lo prometido y lo posible produjo un agotamiento que no es solo físico ni solo emocional. Es también existencial. Es el agotamiento de esforzarse mucho y llegar a preguntarse para qué, de hacer todo lo que te dijeron que debías hacer y encontrar que el sistema en el que confías para recompensarte no tiene los recursos ni la voluntad para hacerlo. Eso es profundamente agotador, y es deshonesto pretender que es solo una cuestión de actitud o de resiliencia individual. El cuerpo que lleva el peso del mundo moderno. Hasta ahora hemos hablado principalmente del agotamiento mental y emocional, pero hay una dimensión física que no podemos ignorar porque el cuerpo y la mente son un sistema integrado. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Esta generación vive en cuerpos que están crónicamente en un estado de alerta moderada. El sistema nervioso simpático, el sistema de pelea o huida, está activado de forma continua a un nivel bajo pero constante. No porque haya una amenaza física real, sino porque el
cerebro no distingue entre una amenaza física y una amenaza psicológica o social, y las amenazas psicológicas y sociales son constantes en el mundo moderno. Las notificaciones, las noticias, las presiones laborales, las comparaciones sociales, la incertidumbre económica, los conflictos en los chats, todo eso activa el sistema de estrés del cuerpo de forma crónica, y el estrés crónico tiene consecuencias físicas muy concretas y documentadas. Eleva el cortisol de forma sostenida, lo que produce inflamación sistémica, deteriora el sistema inmunológico, afecta la calidad del sueño, interfiere con la digestión y a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas. Y hay factores de estilo de vida que amplifican todo esto. El sedentarismo, que es extraordinariamente común en trabajos de oficina y en culturas donde el entretenimiento es mayoritariamente pasivo y digital. La alimentación ultraprocesada que produce inflamación y desequilibrios en la microbiota intestinal que afectan directamente el estado de ánimo y la función cognitiva. El sueño fragmentado e insuficiente, que como ya vimos, tiene consecuencias en absolutamente todos los sistemas del organismo. Y hay algo que se suma a todo esto que es particularmente relevante para esta generación: la desconexión de la naturaleza. El ser humano evolucionó durante millones de años en entornos naturales. El cerebro tiene circuitos profundos que responden a la naturaleza, al verde, al agua, a los ciclos de luz natural, de una forma restauradora que los entornos artificiales no pueden replicar. Hay estudios que muestran que solo 20 minutos en un entorno natural reduce significativamente los niveles de cortisol, que la exposición a luz natural durante el día y oscuridad durante la noche mejora profundamente la calidad del sueño, que caminar descalzo sobre tierra o pasto tiene efectos medibles en el sistema nervioso, que la exposición a biodiversidad microbiana en entornos naturales fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. Esta generación es la que menos tiempo pasa en la naturaleza en toda la historia humana. Y eso tiene costos que raramente se nombran pero que son reales. El cuerpo moderno está mal nutrido, mal descansado, mal movido, mal expuesto a luz natural y crónicamente estresado. Y ese cuerpo es el que tiene que sostener todas las presiones cognitivas y emocionales que hemos descrito. No es sorprendente que esté agotado. Lo que nadie te dijo sobre el agotamiento emocional. Hay una dimensión del cansancio de esta generación que es quizás la más profunda y la menos hablada. No es el agotamiento de hacer demasiado, es el agotamiento de sentir demasiado sin espacio para procesarlo. Esta generación tiene acceso a más lenguaje emocional que ninguna generación anterior. Hay más conciencia sobre salud mental, más vocabulario para nombrar estados internos, más permiso cultural para hablar de emociones. Y eso es genuinamente positivo y necesario. Pero hay una paradoja. Tener más lenguaje para las emociones no significa necesariamente tener más espacio para procesarlas. Y en muchos casos, la cultura de la salud mental en las redes sociales produce el efecto contrario al que busca. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman rumiación. Es diferente a la reflexión saludable. La rumiación es el proceso de darle vueltas repetidamente a pensamientos o emociones difíciles, sin llegar a ninguna resolución. Es el loop mental que se repite, la herida que se revisa constantemente en lugar de sanar. Las redes sociales pueden amplificar la rumiación de forma significativa. El consumo continuo de contenido sobre ansiedad, depresión, trauma, relaciones tóxicas puede en algunos casos no empoderar, sino fijar la atención en el sufrimiento de una manera que lo perpetúa en lugar de resolverlo. Y hay algo más. Esta generación creció con la idea de que autenticidad significa compartir todo, que la vulnerabilidad pública es valiente y sanadora. Y hay verdad en eso. Pero también hay una diferencia importante entre procesar las emociones en un espacio seguro y privado, con un terapeuta, con un amigo de confianza, con uno mismo, y performar las emociones públicamente en redes sociales, donde la respuesta que recibes no es terapéutica, sino social. El aplauso que recibes en redes por compartir tu vulnerabilidad no es lo mismo que la comprensión que recibes en una relación cercana y segura. Y confundir uno con otro puede dejar a las personas sintiéndose paradójicamente más solas, más vistas pero menos comprendidas. Hay también el peso específico de ser la generación que está más consciente de los problemas del mundo y menos capaz de resolverlos. El cambio climático, las crisis políticas, la desigualdad sistémica, la inestabilidad económica.
Esta generación recibió más información sobre problemas estructurales enormes que ninguna otra y tiene muy pocas herramientas reales para resolver esos problemas a nivel individual. Esa combinación de conciencia y impotencia es agotadora de una forma muy particular. Sabes que el mundo tiene problemas enormes, sientes la responsabilidad de hacer algo al respecto y al mismo tiempo eres una persona individual con recursos limitados y una vida que manejar. Esa tensión sostenida en el tiempo agota. ¿Qué puedes hacer? Antes de hablar de soluciones, necesito decir algo importante. El agotamiento de esta generación no es principalmente un problema individual con soluciones individuales. Tiene causas sistémicas, estructurales, culturales, que requieren respuestas colectivas y sociales. Dicho eso, lo que puedes controlar importa. Y hay cosas concretas que puedes hacer para reducir el agotamiento en tu vida específica, no porque sean la solución completa, sino porque son el espacio donde tienes agencia real. Lo primero es nombrar lo que sientes sin juzgarlo. El agotamiento que describes tiene causas reales y legítimas. No es debilidad, no es que algo esté mal contigo. Es una respuesta comprensible a condiciones objetivamente difíciles. Darte permiso para estar cansado sin tener que justificarlo ni superarlo inmediatamente es el primer paso. Lo segundo es reducir deliberadamente el flujo de información, no para ignorar el mundo, sino para procesar lo que ya tienes antes de agregar más. Define momentos específicos del día para consumir noticias y contenido. Fuera de esos momentos, el flujo se detiene. Tu cerebro no puede procesar todo lo que entra si nunca le das espacio para hacerlo. Lo tercero es recuperar el cuerpo como aliado. El movimiento físico, el sueño de calidad, la alimentación que no inflama, el tiempo en la naturaleza. Estas no son soluciones individuales a problemas sistémicos, pero son las condiciones mínimas que tu sistema nervioso necesita para no operar en modo de crisis permanente. Lo cuarto es invertir en conexión real. No en conexión digital, en conexión real, conversaciones sin teléfono, tiempo compartido con personas que te conocen de verdad. La soledad amplifica el agotamiento, la conexión genuina lo mitiga. Y lo quinto, quizás el más contracultural de todos, es hacer la paz con no poder solucionar todo. Tienes responsabilidad con el mundo, pero también tienes responsabilidad con tu propia vida, tu propia salud, tu propia cordura. Cuidarte no es egoísmo. Es la condición necesaria para poder dar algo genuino al mundo y a las personas que te rodean. El cansancio de esta generación es real. No es excusa, no es drama, no es debilidad generacional. Es la respuesta de seres humanos normales a condiciones anormales, a una cantidad de información, de presión, de comparación, de incertidumbre y de exigencia que ninguna generación anterior enfrentó en la misma forma. Reconocer eso no cambia las condiciones, pero cambia la narrativa que te cuentas sobre ti mismo. Y esa narrativa importa. No estás roto, estás cansado. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Estar roto no tiene solución. Estar cansado tiene una respuesta. Descanso, conexión, límites, cuidado, no de forma perfecta, no de una vez, sino de forma gradual, sostenida, imperfecta y real. Eres parte de una generación que está aprendiendo a vivir en un mundo que cambió más rápido de lo que ningún ser humano puede adaptarse fácilmente. Eso es difícil. Es legítimo que sea difícil. Y también es posible encontrar formas de vivir bien dentro de esa dificultad, no a pesar de ella, dentro de ella. Empieza hoy, con algo pequeño, con algo tuyo.